Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y hoy tenemos un vídeo a petición de un suscriptor y seguidor del canal, Daniel Nan, que pregunta una cosa muy interesante, sobre todo los que estemos preparando un evento importante, maratón en concreto, y leo la pregunta. Ánimo con la preparación, que ya no queda nada. Una duda que nos llega a todos al acercarnos a la fecha señalada del maratón es el ritmo al que podemos ir. Yo descubrí gracias a ti el CR Plot, pero tengo dudas de cuánto fiable es, porque si lo comparo con otras predicciones como la del Garmin y Runalyze, la de CR Plot es sin duda la más optimista. ¿Has pensado hacer el test de Gabela y qué opinas sobre él? Quizás podrías hacer un vídeo sobre predicción de marca de maratón. Gracias por los vídeos y fuerte con lo que queda de preparación. Pues muchas gracias, Daniel, y va dentro vídeo. Vamos a tratar cómo saber cuál es nuestro ritmo maratón. Y lo primero que tengo que decir sobre esto es que si hemos preparado un plan, llevamos entrenando entre 10 y 14 semanas. Yo siempre cuento las dos últimas de tapering, de descarga, un poco fuera. Por ejemplo, yo para Valencia he puesto un plan de 13 semanas, donde son 11 semanas de entrenamiento y las dos últimas de descarga. Para Madrid preparé 16 semanas en total, 14 de entreno y 2 de tapering. Siempre que preparas un plan, salvo si es tu primera, segunda maratón, seguramente tengas un objetivo de tiempo en mente, no solo completarlo. Y ese plan estará preparado para hacer ciertos entrenos a un ritmo. Confía en el plan. Si lo has seguido a un 90%, aunque te hayas saltado algún entreno por circunstancias de la vida, trabajo, familia, estrés, etcétera, enfermedades, si lo has seguido más o menos fiable, confía en él. Confía que ese plan te ha debido llevar a un estado de forma que puedas intentar llegar a cubrir ese ritmo objetivo maratón. Obviamente es el intentar. La maratón al final es el evento, pero son, pues eso, entre 10 y 16 semanas de preparación, es mucho esfuerzo, es un proceso muy largo de adaptación del cuerpo para intentar llegar a ese ritmo objetivo. Que lo consigas o no, dependerá de 1000 factores. Incluso el día de la carrera puede hacer demasiado calor, que ese día tengas algún problema muscular, calambres, problema con alimentación, nutrición, algún gel que te siente mal, pero confía que si has puesto el entreno, ese objetivo debería estar más o menos al alcance, variando un poco. Pero obviamente tenemos hoy en día muchos datos en los que guiarnos y ver si de verdad es un objetivo realista o no. Así que vamos a ir tratando las diferencias entre los métodos que menciones y algún otro más, y hablaremos también sobre el test de Gabela. Pues diferentes métodos. Garmin es uno de los relojes, seguro que hay otras marcas que hacen algo similar. Si yo miro mi reloj a día de hoy, me da un VO2 máximo de 57, pero hace una predicción de tiempos que, si vemos, voy a quitármelo, va a ser más fácil, me dice 5K 18:59. He llegado a correr en la media maratón de Cuenca por debajo de 18 el primero 5K, en una media. Seguimos. 10K me dice 39:54. Hace unas semanas hice 37:07 en el 10K de Alcobendas. ¿Qué más nos dice? Media maratón, 1:27:39. He hecho la media maratón de Cuenca hace unas semanas en 1:23. Este fin de semana pasado la Beovia, que son 20 kilómetros, no media maratón, en 1:19. Y el importante, según el Garmin, haría predicción de maratón 3:09:12. ¿Le voy a hacer caso?
Yo estoy seguro que estoy para correr la maratón muy por debajo de 3:09. De hecho, mi objetivo es bajar de 2:50. Veremos si estoy ahí o no, pero a mí creo que es una estimación muy pesimista. Habrá gente que el Garmin, el algoritmo que use Garmin, esté más ajustado a sus ritmos. Yo sé que este no se ajusta a mí. ¿Por qué creo que es? Si seguís mi filosofía de entrenamiento, hago mucho entrenamiento aeróbico. De hecho, siempre me dice que me falta entrenamiento anaeróbico. Si yo miro el Garmin, lo que me dice en cuanto a entreno, me dice que me falta meter ese tipo de entrenamiento. Voy a buscarlo para que lo veáis. Anaerobic shortage, que quiere decir que me falta carga anaeróbica. Yo para maratón no necesito carga anaeróbica, en mi opinión. Los resultados me lo demuestran, pero claro, el Garmin dice, falta un aspecto que tienes que entrenar y por eso me reduce el tiempo objetivo de maratón. Si le hiciese caso, 3:09 pues sería muy por debajo del objetivo que tengo en mente. Si me voy al siguiente método, he llevado durante mucho tiempo el StreetPod. Es cierto que en la última semana no, lo acabo de vender. Más que nada porque me he actualizado el Garmin. Haré un vídeo. Antes corría con el Forerunner 245 y ahora he pasado al Fenix 7X Pro, que ya tiene la potencia incorporada, más muchísimos datos de cadencia y demás. Pero en Street también te calcula una predicción de tus tiempos. Y me da una predicción de 3 horas, 4 minutos, 35 segundos, más menos 4 minutos. El más menos, pues bueno, ya me pondría si cojo el menos, cerca de la barrera de los 3. O sea, es un pelín más optimista que el Garmin, pero todavía me da un tiempo por encima de las 3 horas. Si ya paso al Runalyze, me dice que mi maratón óptimo, de acuerdo usa un algoritmo basado en tu VO2 max, y el VO2 max lo calcula corregido con todos los datos de entrenamiento, y tiempo que calcula está basado en unas tablas que tiene que para conseguir el tiempo objetivo óptimo de una maratón tienes que llegar a una mínimo o una media de kilometraje semanal y a una tirada larga de cercana a 32 kilómetros por semana, y eso, si llegas al 100%, te daría el tiempo óptimo y puedes subir y bajar el porcentaje. Yo estoy muy cerca del kilometraje semanal que pide y no muy lejos de las tiradas largas, aunque un pelín por debajo. Entonces, me dice que el tiempo óptimo, según mi V2 Max que calcula, estaría en 2:54:47 y me pronostica 2:55:58 a día de hoy. O sea, ya un sub 3, pero no llegando a ese sub 2:50. Si soy sincero, yo creo que este pronóstico es lo más cercano a lo que yo siento que a día de hoy estoy en estado de forma. ¿Por qué? Es muy cercano al tiempo que conseguí en Madrid, 2:53:20, y yo creo que estoy más o menos en el estado de forma muy similar a cuando hice Madrid. Obviamente ha acumulado un bloque más, pero no ha sido igual de consistente, ha sido 3 semanas más corto y no tan consistente. Tuve ahí un par de semanas que bajé y luego pues tuve un virus entre medias que yo creo que eso me hizo perder algo de forma, y ahora veremos otros métodos que yo realmente son los que uso para pronosticar el tiempo de maratón. La siguiente herramienta que se puede conectar a Strava y calcula también con otro algoritmo distinto en cuanto a velocidad media y kilometraje diario, tiene una serie de curvas donde te dice a qué equivale en cuanto a entrenos de gente que sube datos a Strava y consigue un resultado de maratón, pues calculan las medias de entreno diario a una velocidad, kilómetros a una velocidad media.
Da igual si haces 1, 2 o 3 salidas al día, es suma de kilómetros al día y la velocidad media, da igual si son series, tempos, tiradas largas, cortas, esa velocidad media de los kilómetros de ese día y al final vas acumulando kilómetros y calcula unas curvas de entrenamientos medios. Es un algoritmo que yo creo que también puede orientarte a la hora de entrenar. Yo no lo usaría tampoco como predicción muy absoluta. ¿Por qué? Si veo mis resultados, ha sido un más menos 5% en mis 4 últimas maratones. Ha habido 2 maratones que he conseguido mejores tiempos que esa curva y 2 maratones que he conseguido un tiempo por debajo de lo que me pronosticaba esa curva. A día de hoy me predice una maratón en 3 horas 0 minutos 15 segundos. Bueno, es una predicción más optimista que el Garmin y Street, no tanto como Runalyze. Para mí no es la más optimista, como decía Daniel. La más optimista dentro de los datos, herramientas que consulto, porque consulto esas 4, aunque próximamente el Street lo dejaré de usar, solo 3, Garmin, CRPlot y Runalyze. Y ya habéis visto, desde 3.09 a 2.55 hay un rango muy, muy grande. Entonces, al final, vuelvo a lo que he dicho. ¿Qué ritmo objetivo? Es muy distinto salir objetivo 3.09 que 2.55. Yo voy a intentar salir a 4 minutos el kilómetro. Es el ritmo necesario para el sub 2.50. He entrenado para ello. Si no lo consigo, voy a intentar porque es el entreno que he preparado. No lo he conseguido mantener al 100%, obviamente, pero voy a salir. ¿Cuál es realmente el método que para mí es más realista en cuanto a predicción? Una competición. Realizar una media maratón entre 4 y 6 semanas antes te puede dar muy, muy buena estimación de cómo vas a acabar. Yo esta va a ser mi 6ª maratón y haciendo una media maratón, compitiéndola, corriendo, digamos, al 100% de lo que puedas dar ese día, si multiplicas ese tiempo de la media por 2 y le añades 10 minutos, para mí es la mejor aproximación personalmente que me ha funcionado en cuanto a calcular el ritmo objetivo de maratón. Esta vez, como corrí la media maratón justo la semana en la que había estado enfermo, me salió a 1.23 y pico. Si hiciese eso, sería 1.46, 1.47 más 10 minutos, 2.57. Yo creo que podría haber conseguido mejor tiempo si no hubiese salido justo después de un virus. Entonces, por eso me tomé la Beovia, que eran 20 kilómetros, y es solo 3 semanas antes. No llega a ser distancia media maratón, pero tiene varias subidas que yo creo que compensan ese kilómetro, 100 metros más corto con el desnivel que tiene, y conseguí correrlo a 3.59 el kilómetro de media, y con esa elevación y esa carrera, lo difícil que es, yo creo que me sirve de confianza para decir, puedo mantener ese ritmo 42 kilómetros en Valencia, que es totalmente llano, pues lo voy a intentar. Puede que no esté ahí, puede que mi ritmo más real sería en torno a 4.05, 4.08, que es lo que hice en Madrid. Por eso es lo que vuelvo al final en la sensación. Yo creo que estoy en un estado de forma muy similar a Madrid. Y luego hay ciertos tests, como test de Gabela, que consisten en hacer 2 series de 6.000 metros con un descanso. El primer 6.000 lo haces ligeramente por debajo al ritmo objetivo. Imaginaos que es, en mi caso, 4 minutos, pues lo harías a 4.05. Y el segundo 6.000 lo tendrías que hacer un pelín por encima de los 4. 3.50 y algo.
Si consigues en el segundo correrlo a una media por encima de tu objetivo, el test de Gabela te confirma que ese objetivo es realista. Yo lo veo, es un test que tiene bastante buena fiabilidad, pero es un test exigente. Al final sumas 12 kilómetros a ritmo maratón. Yo personalmente no lo he hecho tal cual. He hecho más test de 3 por 5.000, son 15 kilómetros, pero con un descanso de unos 1 kilómetro a un ritmo muy suave entre medias en alguna serie, y eso sí que me ha servido para ver que de verdad estoy en ese estado de forma. Hacer en una tirada larga, unas 4 semanas antes, lo he hecho en algún maratón de 3 por 5.000 y ver que puedo mantener en esas tiradas. Soy más fan de, en lugar de hacer un test específico para ver si puedo mantener un ritmo, de ir introduciendo gradualmente en las tiradas largas bloques de ritmo maratón. Y últimamente, en los 2 últimos maratones, en lugar de bloques, he ido gradualmente metiendo parte de la tirada larga. Empezaba 6-7 kilómetros, 9, 11, llegar, el objetivo había sido 19, esta vez no lo he conseguido, hacer hasta unos 19-20 kilómetros dentro de una tirada a lo mejor de 32 a ese ritmo objetivo. Si lo consigues en una tirada larga, con las piernas cansadas, con una semana con volumen, pues llegado el día de la maratón, donde has hecho un tapering y donde vas con las ganas después de toda la preparación, yo creo que puede salir. Así que esa es mi experiencia personal en las 5 maratones que he corrido. Valencia será la sexta y lo que digo, mi objetivo va a ser hacer un sub 2:50, lo cual es 4 minutos por kilómetro, ritmo objetivo. Ninguna herramienta me predice que puedo llegar hasta ahí. Están entre 2:55 y 3:09. Así que veremos cuando corra quién tiene razón. Las herramientas, gadgets y demás, la sensación y sobre todo mentalidad. Que al final, para mí, maratón, los últimos kilómetros se corre tirando de la cabeza porque las piernas van a sufrir sí o sí. Espero que haya servido de ayuda y cualquier otra pregunta, comentario, dejadlo abajo, suscribid al canal si no lo habéis hecho, compartid con otros corredores que puedan encontrar esta información útil y sobre todo disfrutad del proceso. El día de la maratón, si no sale el objetivo, ya habrá más en un futuro, pero tenéis que disfrutar de esos 3 meses y no obcecaros con un solo día, porque si no sale ya habrá más oportunidades de que salga. Hasta la próxima.